sabes en la hora, la hora. Sí, claro, en eso tenemos que estar muy atentos, Mateo, porque pues este núcleo se cancela como cualquier otro. Pues la idea mía, por supuesto, es tener toda la flexibilidad. A mí no me preocupa Sí, que cancelemos, a mí también, Mateo, se me han olvidado reuniones, eso a mí no me preocupa. ¿Sabes qué sí me preocupa? Que no las dilatemos tanto que de alguna manera en las últimas semanas nos toque hacer 5 o 6 asesorías, que para ti ni para mí, pues vos tenés mucho trabajo, yo las puedo hacer, pero tengo otros compromisos, yo creo que es más traumático para ti que para mí. Pero en ese sentido, no, yo no tengo problema, Mateo, vos me decís, profe, estoy enredado, no la podemos hacer hoy. Profe, hagámosla antes, profe, la hagámosla después. En ese sentido, Mateo, yo no tengo ningún problema. Lo único que te pido es que no las dilatemos de tal manera que a lo último tengamos que hacer un poco, pues, para no, desatrasarnos. Eso es y todo, como eso es tal, todo. no, como tal yo puedo sacar el espacio, pues yo no, no hay problema. Lo que sí es que, por ejemplo, hoy sí se me pasó la hora, pues porque como que uno se entretiene, pues Esas haciendo cosas cualquier pasan. Esas cosas cosa. pasan, Mateo, esas cosas pasan. Si querés organizar, pues de pronto una ceñita o Alarma. una Ujú. alarma o una agenda para que las próximas, pues, asesorías, pues, no se te olviden, porque una cosa es que se le olvide a uno una vez, un par de veces, pero otra cosa es que cuando a Siempre. uno que no haga nada para corregir esos temas, pues seguramente, pues ya Mateo, tú en tus planificación, en tu agenda, ya pues generarás eso. Pero lo que te digo es eso, Mateo, para mí no es ninguna condición pues negativa que tú me digas antes, profe, no puedo reunirme en ese momento, profe, reunámonos después. Toda la flexibilidad, te quiero decir, pues Mateo, listo. Bueno, Mateo, bienvenido entonces a esta asesoría. Estamos sobre la asesoría número 3. Ya estoy empezando a grabar. Esta sesión, por supuesto, va a quedar cargada allí en la plataforma para que, pues, de alguna manera u otra, pues tú puedas retroalimentar, aunque tú también tienes mi teléfono, también tienes mi correo electrónico, cualquier duda que tengas, pues quiero que seas consciente, Mateo, que este no es el único espacio para resolver las dudas y las inquietudes que tienes. Te voy a compartir Pues, entonces para que hagamos esta asesoría breve, pragmática, porque entiendo que estás en horario laboral. Entonces, pues nos vamos a tomar, pues, y mucho, 10 minutos más. Este es pues, el proyecto, número el 3. cronograma, correcto, Mateo, este es el cronograma, el plan de trabajo. Ya, pues, una vez nos reunimos, pues, con tu líder, muy amablemente ella nos aceptó la reunión. Nos volvemos a reunir con tu líder por allá en la semana, en la reunión número 5. Esta, repito, la reunión número 3. Y hoy queda el compromiso, Mateo, de realizar la metodología para la construcción del proyecto de mejora, realizar una metodología y el inicio del marco conceptual sobre el cual se construirá el proyecto de mejora. Básicamente son estos dos aspectos en los que quedan como hoy un compromiso para la entrega número 3, y para pues ir cumpliendo pues los compromisos y los requisitos allí, Mateo. Listo. Entonces, en ese sentido, ese entregable deberá ser cargado a la Profe, plataforma. Mira, yo Mateo, tengo, sí, yo tengo una cuéntame. duda de tema. El entregable número 2, ¿cuándo se debería cargar? ¿O ya debería estar El cargado? entregable número 2, cárgalo esta semana. Cárgalo, Mateo, esta semana. De aquí a mañana, ojalá. El entregable número 2 estaba definido para que se entregara el 10 de abril, es decir, hace 12 días, ¿cierto? Mira la fecha aquí. Sin embargo, si no lo has hecho, Mateo, yo te doy la opción de que la entregues esta semana. Hasta el domingo Listo. tienes tiempo de hacerlo. Hasta el domingo De tienes tiempo de una. hacerlo para que tampoco se nos empiecen a acumular, para yo entrar, calificarte, hacerte la retroalimentación y que tengas tú el espacio de que el próximo entregable ya tenga posiblemente esas correcciones, ¿cierto? Entonces, si no lo Ah, has hecho, Mateo, si no lo has hecho, pues te doy hasta el domingo para que lo puedas hacer. Me lo puedes enviar a mí o lo puedes cargar tú directamente en la plataforma. Yo te voy a escribir un correo ya en una semana, cuando se acerque esa próxima fecha, pues diciéndote qué documentos hacen falta, qué entregables hacen falta para ponernos al día. Pero el entregable número 2, que estaba para el 10 de abril, yo te doy la opción pues de que lo cargues antes del domingo, Mateo, para ya la próxima semana yo entrar a revisarlo y calificarlo. Hoy pues de queda un una. compromiso de una tercera entrega, Mateo. Hoy queda un compromiso de una tercera entrega y esa tercera entrega se tiene que generar.
o está destinada para que se genere el 7 de mayo, es decir, esa semana del 7 de mayo, durante esa semana, es decir, que tienes pues casi que 15 días pues para trabajar en ese tercer entregable y cargarlo en la plataforma. Ese entregable tiene dos puntos, que es la metodología y el marco conceptual, ¿cierto? El inicio del marco conceptual. En ese sentido, Mateo, pues ya para terminar, te voy a mostrar el protocolo de práctica donde habla pues particularmente de lo que debe contener esos dos puntos. Aquí te empiezo a compartir entonces, ya para terminar, el protocolo. Yo creo que ahí ya lo estás viendo. Voy a bajar un poco en el índice. Mira, Mateo, que en el índice nos podemos enterar también de las fases de los proyectos. Tú entregaste ya un primer proyecto que integraba estos puntos: presentación del estudiante, presentación de la organización y diagnóstico del área. El segundo entregable, el que vas a realizar esta semana, describe el problema o situación para mejorar en el área, la justificación del problema, responder al por qué y los objetivos del proyecto de mejora, que también aquí, como hablamos en la anterior asesoría con tu jefe, podemos pues incorporar los objetivos, las recomendaciones, objetivo general y máximo tres específicos. Y el compromiso que queda hoy es trabajar sobre estos dos puntos: la metodología para la construcción del proyecto de mejora y el punto 8, que es el marco conceptual sobre lo que se construirá el proyecto de mejora. Cuando me voy aquí a este punto 7, me aparece la metodología para la construcción del proyecto de mejora. Esta metodología se basa en la construcción de unos párrafos, de una descripción, donde podamos encontrar o definir cuáles son las fuentes de información primarias y secundarias del proyecto. Voy a leer textualmente. En este apartado, el estudiante debe iniciar con un párrafo en el que se describe el tipo de proyecto a realizar y proseguir con la identificación de fuentes de información. Recuerde que la metodología debe estar alineada con el programa académico que está cursando el estudiante, es decir, alineada pues con los oficios de tu carrera, que es administración financiera. ¿Qué debe tener la metodología? Claro, fuentes de información. ¿Qué fuentes de información? Describirlas. No es necesario, pues, que me anexes un poco de información, estados financieros, informe de ventas. No. La descripción de qué información consideras tú, Mateo, que es relevante para solucionar el problema. En este punto, el estudiante debe identificar con claridad y detalle las fuentes primarias que sirven para la formulación del proyecto de mejora. Las fuentes primarias son aquellas que se recogen por primera vez, que han sido analizadas previamente. Estas se pueden separar en dos categorías: cualitativas y cuantitativas. Las fuentes primarias, Mateo, para no ser gaseoso, son las información que tú levantas para el proyecto. Pues hay fuentes primarias y secundarias. Si la empresa tiene fuentes secundarias y no primarias, quédate con las secundarias. No te quiero decir pues que aquí tienes que ir a hacer una entrevista, un focus group, un formato para que generar información. No. Si hay información primaria, la analizas, ¿cierto? Y la plasmas en el informe. Si no hay, no tienes que inventar información. Más bien remítete a la información secundaria, que ya es la información que ha generado la empresa y que te permite a ti justificar y contextualizar el proyecto. No es información que solucione el problema, es información que contextualice, justifique el problema que estás abordando. ¿Sí? Entonces, las informaciones primarias, la información primaria puede ser cualitativa y cuantitativa. ¿Cómo así que cuantitativa? Perdón, ¿cómo así que cualitativa? Entrevistas, ¿cierto? Técnicas proyectivas, un focus group. ¿Cómo así que cuantitativas? Hombre, pues análisis de ventas, análisis de escenarios, tabulaciones de encuestas, ¿sí? Es decir, si no tienes la información primaria y no tienes tiempo de hacerla, no necesariamente la tienes que hacer, ¿cierto? Vamos a basarnos entonces en la fuente secundaria, pero sí hay, por ejemplo, análisis de la posible solución, análisis del área, el diagnóstico cuantitativo que hayan levantado o que hayan tenido que levantar últimamente para solucionar el problema, pues esa es una información primaria y la puedes describir, no adjuntar, describir. Esta es la información primaria que descubrimos en la empresa, esta es la información secundaria que tiene la empresa y ya,
y ya, Mateo, pero no hay que hacer un informe de investigación donde te digan, no, no, pues, pucha, es que tengo que hacer una encuesta, no, pues, pucha, es que tengo que hacer un grupo de ideas, me tengo que reunir con la gente y con mi equipo para que me... No, no, si no lo tienen, pues no lo hagamos. Pero sí es muy importante que esas fuentes secundarias, por supuesto, la empresa ya ha tenido información y esa es la que se debe analizar también. En este apartado estoy hablando de las fuentes secundarias. El estudiante debe indicar con claridad y detalle las fuentes secundarias para construir el proyecto de mejora. ¿Cuáles son las fuentes secundarias? Hay fuentes que las da el entorno, el macroentorno, y hay fuentes que las da el microentorno. Fuentes del macroentorno, Mateo, industria del mercado, por ejemplo, ustedes están en una industria de cascos, de seguridad prácticamente, entonces, ¿qué otras entidades públicas o privadas hablan de esos temas? Por ejemplo, si hay un mecanismo, ¿qué entidad los vigila a ustedes? Puede ser la super transporte. la superintendencia de transporte. A esa es una muy buena fuente secundaria en donde tú puedes recoger información sobre qué pide, qué solicita esa superintendencia a la empresa, ¿cierto? Entonces, fuentes confiables como por ejemplo el Banco Mundial, la CEPAL, el BID, los ministerios, las superintendencias, el Banco Internacional de Desarrollo, ProExport, las cámaras de comercio, los entes gubernamentales, entre otros. ¿Cierto? Bueno, muy bien, aquí me alejé un poco. Acá, las fuentes de información secundarias del microentorno son las que la empresa ha generado. Si tú consideras que para poder solucionar el tema hay que primero analizar los estados financieros, simplemente no los anexas, lo anuncias. Mire, las fuentes de información para nosotros, para el proceso, para este proceso, para cumplir con ese objetivo, es tener presente los estados financieros. Mira que lo dice aquí. Los reportes de venta importantes, pues si los tienen o si la solución se alimenta de un análisis estadístico, perfectamente lo dices, bases de datos de los clientes, siempre en relación con el área en la que se esté desarrollando la modalidad de la práctica, es que es el área de tesorería inmersa en una dirección administrativa y financiera. Y finalmente el marco conceptual, yo no sé si Mateo has escuchado hablar del estado del arte. ¿Tú has escuchado hablar del estado del arte? El marco conceptual o el estado del arte es lo mismo, a ver cómo te lo explico, Mateo, para no ser tan técnico. Mateo, lo que tú estás haciendo, a lo que tú te estás enfrentando, seguramente otras personas, otros autores, otras empresas ya se han enfrentado a esto. Tú no estás inventando nada nuevo, es decir, estás incorporando un análisis para la empresa Inducascos. Es decir, tú estás hablando de una eficiencia, de una expansión, de una mejoría en el proceso que necesariamente no vas a ser el primero en la vida que se ha enfrentado a ese problema y que no vas a ser el primero que lo vaya a hacer y que lo hizo, que lo está haciendo y que lo vaya a hacer en el futuro. Entonces, el marco conceptual es el marco de literatura, es mencionar qué autores han hablado de este tema, es mencionar qué gobiernos o qué empresas ya han hablado de este tema o que han incorporado la solución que tú piensas hacer. En este punto, y leo textualmente, el estudiante debe presentar el marco conceptual sobre el que se construirá el proyecto de mejora. Deberá contar los antecedentes o el marco referencial y las consideraciones teóricas del tema a tratar. Aquí no te me enredes, Mateo. Aquí simplemente es hablar de qué otros autores han hablado de este tema, de qué otras empresas han hablado de este, inclusive en la tuya, qué otros procesos han incorporado ya la solución. Si no lo han hecho, si en al interior de tu empresa no hay un referente, pues seguramente sí lo hay en textos. Entonces vos puedes decir, miren, hay un autor, Henry Ford, que habla sobre el tema de eficiencias y en ese sentido, pues haces un párrafo donde menciones cuál es esa contextualización, cuáles son los antecedentes, qué otra empresa ha abordado el tema, qué otro autor ha hablado del tema, qué gobierno ha hablado del tema, qué profesor ha hablado del tema, qué, qué, qué político, qué empresario, qué persona ya ha hablado del tema o qué autor o qué libro habla del tema. Los antecedentes entonces son la revisión de las investigaciones previas de manera directa o indirecta que abordan el tema particular tratado, ¿cierto que sí?
Entonces, dependiendo de la naturaleza del trabajo, se pueden usar, se pueden desarrollar aspectos teóricos. Sí, aspectos teóricos. Vea, es que ya hay un libro que habla sobre expansión en mercadeo. Vea, es que ya hay un autor que habla sobre sistematización del proceso, sobre eficiencias en nuestros procesos. Contextuales. Ah, es que otra empresa ya se enfrentó a este mismo tema. Una empresa, por ejemplo, como la competencia, se enfrentó a este tema y esa es la referencia. Es decir, esto es demostrar Nutrir el proyecto. que el proyecto es viable porque otras personas ya han pensado en esto. Eso es básicamente Mateo. La teoría aquí, para terminar ya Mateo, debe tratarse de forma ordenada, esto no te lo tengo que decir, coherente, especificar cuáles autores o conceptos se van a utilizar y por qué, identificando los principales representantes en el área disciplinar del programa académico que desarrolla el estudiante. Es eso, Mateo, es coger referentes de empresas o autores que ya se hayan enfrentado a este problema. Según lo anterior, en este espacio deberán exponerse los referentes teóricos, eso es, hablar de los referentes teóricos que sustentan la propuesta de este trabajo e identificar con claridad la metodología de intervención que se utilizará en el proyecto en consonancia con lo desarrollado en el programa académico del estudiante. Esa es la metodología básicamente, ¿cierto? Entonces, para esto se deben identificar los temas centrales, los autores referentes de los mismos y los conceptos que dichos autores exponen sobre el tema relacionado. Ya después, en la próxima asesoría, empezaríamos a hablar ya de la definición concretamente del proyecto de mejora Mateo. Es decir, que hoy queda el compromiso de trabajar en estos dos puntos, en la metodología para la construcción del proyecto de mejora, que no es sino explicar cuál es la información que necesitas tú, Mateo, para poder pues avanzar en el problema y el marco teórico, iniciar el marco teórico, porque esto pues, lo podemos seguir puliendo donde mencionen autores, empresas o personas que ya hayan hablado del tema. Eso es todo, Mateo. Listo, no hay ningún problema, profe. Muchas gracias. Listo, Mateo. A vos muchas gracias. Recuerda que este no es el único espacio para resolver las dudas y las inquietudes. Tú tienes mi teléfono, tienes mi correo electrónico y si en ese sentido tú piensas, profe, reunámonos 5 minutos en cualquier momento, para mí es totalmente viable. ¿Listo? Listo, profe. Muchísimas gracias. Te lo agradezco Bueno, mucho. Mateo, con muchísimo Que esté gusto. Un muy bien. abrazo, pues. Cuídate mucho. Hasta Chao, luego. Mateo. Chao. Mucha suerte. Chao.